La definición, este tema es un poco más sencillo, ¿cierto? La definición es un proceso inflamatorio del tejido parenquimatoso pulmonar desencadenado por diversos microorganismos, ¿cierto? Pueden ser bacterias, virus, hongos o parásitos. Se afecta la porción distal del tracto respiratorio, la porción distal. Entiéndase, bronquiolos, alvéolos y el intersticio alveolar. Y los síntomas y los signos van a estar dados por compromiso tanto del tracto respiratorio como la respuesta inflamatoria sistémica. Y para poder hacer el diagnóstico, usted debe enganchar eso a una radiografía de tórax que lo sustente. Para hablar de neumonía adquirida en la comunidad, ¿cierto? En la comunidad, en nuestro tema, se debe tener en cuenta que el paciente no debe estar hospitalizado y si ese paciente está hospitalizado, los signos y los síntomas ocurren en las primeras 48 horas de haber ingresado. ¿Por qué es importante definir esto? Porque dependerá de esta situación la escogencia del antibiótico. Por ejemplo, a veces pasa que el paciente que llega a un servicio de urgencias viene por astenia, adinamia, decaimiento, no come y fiebre. Y uno va a preguntar sobre algún síntoma localizador y no hay. Uno le dice, señor, pero ha tosido, no. Diarrea, no, que tampoco. Síntomas urinarios, no, que tampoco. Úlceras en la piel, no. Entonces, un síndrome febril constitucional sin un foco claro. Pero si en las primeras 48 horas de haber ingresado al hospital ese paciente llega a ser sintomatología respiratoria, usted lo podría catalogar como una neumonía adquirida en comunidad. Y probablemente eso le explica pues las alteraciones por las que había consultado. Lo que pasa es que no había hecho todavía síntomas respiratorios. A veces pasa. Primero hacen el síndrome constitucional y luego ya el síntoma localizado. Pero si esos mismos síntomas y signos ocurren después de las 48 horas de haber ingresado, ya no se cataloga como una neumonía adquirida en la comunidad, sino una neumonía adquirida en el ambiente hospitalario y el enfoque y el manejo antibiótico es muy diferente. Por fuera de esta clasificación se excluyen los pacientes que están en hogares de cuidado, eh, que viven en hogares geriátricos o que tienen contacto frecuente con la IPS. Por ejemplo, el paciente que va a hemodiálisis, el paciente que tiene home care, ¿cierto? Cuidado en casa, el paciente que va a curaciones por úlceras crónicas. Si tienen contacto frecuente con el personal médico, no se cataloga como una neumonía adquirida en la comunidad, sino como neumonía asociada a cuidadores de la salud y también tiene un manejo antibiótico muy diferente. Dentro de la epidemiología conversales que tiene alta prevalencia y alta mortalidad, eh, entre más edad, mayor incidencia y la infección del tracto respiratorio inferior es la causa más común de muerte por patología infecciosa en el mundo. En Colombia es la sexta causa de muerte por cualquier muerte, pero la primera por infección. Y miren, más adelante vamos a hablar sobre el riesgo de la neumonía. Si usted tiene neumonía, ¿qué riesgo tiene de morirse? Y el riesgo depende de unos índices de gravedad. Entonces ese índice le va a decir si usted tiene un riesgo bajo, intermedio o alto. Y mire que si usted tiene un riesgo bajo de mortalidad, es del 1%, intermedio de 8 a 12 y alto riesgo 35%. En un momento les vamos a dar los índices. Dentro de la fisiopatología, pues hay partículas infecciosas que se depositan en la superficie alveolar, ¿cierto? Aquí están las partículas infecciosas en la superficie alveolar y ellas deberían ser eliminadas por fagocitos y por factores humorales. Sin embargo, algunos microorganismos logran eludir estos macrófagos, ¿cierto? Y generan la respuesta inmunitaria. Se genera pues todos estos mediadores, el factor de necrosis tumoral, la interleuquina, los estimuladores de las colonias de linfocitos B y se genera la cascada inflamatoria. Con todo lo que acarrea, mira, se producen especies reactivas de oxígeno y proteasas. Acuerde que este es el alvéolo, esta es la membrana alveolar, este es el intersticio. Entonces se rompe el intersticio y mire que aquí hay otro alvéolo. Entonces al romperse el intersticio, estos dos alvéolos quedan conectados
Y todo esto que se ha formado aquí terminan siendo leucocitos y clínicamente lo que uno ve de la traducción de los leucocitos es la expectoración, moco con leucocitos. Entonces ahí está. Pero ¿qué pasa? Usted no solamente puede adquirir esas partículas infecciosas por vía respiratoria, usted también puede adquirir las partículas infecciosas por vía hematógena o linfática. Claro, usted puede tener una infección en otro lado, esas bacterias viajan por la vía hemática y llegan a los pulmones y le producen neumonía, por supuesto. Es otra vía de ingreso. Los macrófagos lo que deberían hacer es que presentan los antígenos microbianos, se secretan las citoquinas y se genera un proceso inflamatorio. Y mire, ese exudado que estamos viendo allí, la diapositiva, este exudado que se genera dentro del alvéolo es lo que le va a ocasionar que usted tenga producción de esputo y genere la consolidación pulmonar. Y además, las citoquinas y los mediadores inflamatorios, todo esto, la interleuquina, el factor de necrosis, las quemoquinas, todo eso que se genera, le va a producir las manifestaciones sistémicas, o sea, la fiebre, los escalofríos, la mialgia y el malestar general. Generalmente nosotros sabemos que tenemos unas barreras de defensa, unos mecanismos innatos, otros adquiridos, pero para que haya la infección pulmonar, pues se requiere o que el inóculo bacteriano sea muy grande, o que las bacterias sean muy virulentas, o definitivamente hay una deficiencia en los mecanismos de defensa. Llámese una deficiencia inmune, o humoral, o celular, ¿no? La etiología de la neumonía adquirida en la comunidad en Colombia, principalmente neumococo, se lleva las estadísticas. Dentro de los otros está Haemophilus influenza, ¿cierto? Y los atípicos, por acá también los encontramos. Algunas veces Staphylococcus aureus. Pero es importante, como lo vamos a ver más adelante, y es que dependiendo del perfil de riesgo del paciente, pues va a haber una predilección sobre otra de los gérmenes que están infectando. Pero en general el neumococo pues es el principal germen y el Haemophilus influenza que produce neumonía bacteriana, claro, porque claramente también hay neumonías virales. Vamos a enfocar este problema. 4 ítems fundamentales. Lo primero, establecer el diagnóstico, muy fácil. Lo segundo, hay que identificar los factores de riesgo para un determinado agente etiológico y ese se lo tienen que saber de memoria. Tercero, determinar si hay factores modificadores. Y cuarto, estratificar el riesgo. Entonces vamos a hablar sobre establecer el diagnóstico. Muy sencillo, 3 cositas, o 4, dice aquí. Signos y síntomas de infección respiratoria baja, tos, expectoración purulenta, disnea, dolor pleurítico y algún signo de consolidación, crépitos inspiratorios, frémito vocal, pectoriloquia o matidez. Síntomas respiratorios bajos. A eso le suma signos sistémicos, fiebre, diaforesis, escalofríos, mialgias, confusión mental, leucocitosis, elevación de la PCR. A eso le suma una radiografía de tórax en donde usted observa infiltrados alveolares o intersticiales y usted descarta que no haya otro diagnóstico diferencial. Entonces realmente recuerden que de todas maneras en medicina y mucho más en medicina interna las cosas no son blancas o negras, hay unos matices. No siempre se le va a presentar a usted el paciente de libro con todo eso. Habrá pacientes que lleguen por fiebre y alteración del estado de la conciencia, generalmente pacientes con síndrome neurocognitivo mayor, o sea, con demencias. Entonces, es tener conocimiento de que esta enfermedad existe y lo que usted podría encontrar al examen físico. Ahora, a veces el paciente llega a un espectro de enfermedad tan temprano que uno no alcanza a ver en la radiografía de tórax una consolidación muy clara. Pero si el paciente cumple con los otros criterios de manifestaciones sistémicas, inflamatorias, signos de respuesta inflamatoria y alteraciones respiratorias de tracto bajo, usted puede hacer el diagnóstico de una neumonía, así no encuentre unos claros infiltrados en la radiografía de tórax, porque puede que sea muy precoz. Y posteriormente uno hace la radiografía y ya ahí podría encontrar los infiltrados, ¿listo? Entonces, ese sería como el primer enfoque, establecer el diagnóstico. Listo, usted dijo, este señor tiene una neumonía. Después de identificar los factores de riesgo para el germen.
¿Por qué es importante esto? Porque neumonía se comporta muy parecido a infección de vías urinarias. Ustedes cuando vean ese tema se van a dar cuenta que en esos tipos de problemas infecciosos, en neumonía y en infección urinaria y en muchos otros, usted va a tener que empezar un tratamiento empírico, un antibiótico empírico. ¿Qué significa un antibiótico empírico? Significa que usted le va a poner un antibiótico sin saber qué germen tiene, pero con una sospecha de un germen que puede tener. O sea, usted le valora al paciente qué factores de riesgo tiene para determinados gérmenes y asimismo tiene que establecer qué antibiótico le va a poner con base en esa con esa susceptibilidad que tenga el paciente. ¿Y esto por qué es importante? Porque primero que todo, no a todos los pacientes con neumonía usted tiene que hacerle una pesquisa para buscar el germen. Y segundo, a los que sí tiene que hacer la pesquisa, muchas veces no lo va a encontrar, porque en los cultivos no crece la bacteria en muchas oportunidades. Entonces, por eso hay que hacer una aproximación inicial sobre el posible germen que esté ocasionando la situación del paciente para iniciar el tratamiento antibiótico empírico. Es decir, sin conocer claramente qué germen tiene, porque es posible que usted no tenga unos cultivos. Y ya vamos a hablar más adelante sobre eso. Entonces, cuando hablamos de los factores de riesgo, está la tablita que les digo que tienen que aprender, porque esto lo van a usar toda la vida. Y mire cómo estos son los gérmenes más importantes a tener en cuenta. Factores de riesgo para que un paciente haga una neumonía por un neumococo resistente a penicilina, ¿sí? Porque nosotros ya dijimos que el neumococo, pues es el que siempre hay que tratar de cubrir, porque es el más prevalente en las neumonías. Pero ojo, estamos hablando de resistente a penicilina, o sea, de neumococo no se le va a morir con una ampicilina sulbactam o con una ampicilinita sola. Entonces, mire, edad mayor a 65 años, uso de betalactámicos en los últimos 3 meses, alcoholismo, múltiples enfermedades concomitantes, inmunosupresión y exposición a menores de centro de cuidado o en hogares infantiles. Si usted tiene estos factores de riesgo, usted tendría que ponerle un manejo antibiótico para cubrir un estreptococo resistente a penicilina. O sea, no podría ponerle una penicilina sola ni una aminopenicilina, o sea, no podría ponerle ampicilina sola ni amoxicilina sola, sino que debería ponerle también un inhibidor de penicilinasa, o sea, un sulbactam o, o un clavulanato. Estos son los factores de riesgo para gérmenes gram negativos entéricos. Entonces, residencias en hogar de cuidado o en hogar geriátrico, enfermedades cardiopulmonares de base, uso reciente de antibióticos, múltiples enfermedades concomitantes y disfagia o aspiración. Eso es importante tener en cuenta, disfagia o aspiración. ¿Quiénes hacen broncoaspiración o tienen problemas de disfagia? Pues los pacientes, primero los alcohólicos, ¿cierto? Porque a veces los alcohólicos se quedan dormidos y se broncoaspiran en medio pues de su evento pues, del trago. O los pacientes que tienen alteraciones neurológicas, si el paciente que tiene una SB o que tiene una demencia, que tiene alguna alteración de esta índole neurológica, tiene riesgo de disfagia, aspiración. ¿Y qué pasa con la aspiración? Pues que se va a ir a los pulmones la microbiota de la boca. ¿Y nosotros qué tenemos en la boca? Pues gram negativos y anaerobios, mírelos acá. Entonces, por eso el factor de riesgo, porque lo que van a aspirar es los gérmenes que usualmente están en la boca. Pseudomonas aeruginosa, importantísimo, factores de riesgo para pseudomona, enfermedades o alteraciones pulmonares estructurales. ¿Sí? Cuando un paciente tiene una alteración estructural del parénquima pulmonar y dentro de ellas las reinas o las bronquiectasias, tiene riesgo para pseudomonas y hay que cubrirla. ¿Sí? Ustedes recuerdan cuáles son los medicamentos antipseudomónicos, piperacina, tazobactam, cefepime, ¿cierto? Y si la pseudomona no tiene un patrón usual, pues ya usted iría a los carbapenémicos antipseudomónicos como meropenem. Entonces, tener en cuenta esto. La reina de la bronquiectasia. Un paciente que tiene bronquiectasias hay que cubrir pseudomona. Otras, terapia corticoide. Si toma más de 10 miligramos de prednisolona por más de 10 días, tiene riesgo de infección por pseudomona.
Otra, terapia con antibióticos de amplio espectro por 7 días o más en el último mes o malnutrición. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener estafilococo aureus? Paciente que tiene enfermedad renal crónica en hemodiálisis, uso de drogas endovenosas, infección previa por influenza, ¿sí? Está claramente identificado en la literatura que el paciente que ha tenido gripa y después hace una neumonía, hay que cubrirle estafilococo aureus, uso de antibióticos previos y neumonía necrosante. Y para legionela, estos pacientes fumadores, jóvenes sin enfermedades concomitantes y si tienen síntomas gastrointestinales o neurológicos. Estaríamos aquí en el segundo objetivo, identificar los factores de riesgo específicos para determinado germen, porque asimismo usted va a definir a futuro cuál va a ser el manejo antibiótico empírico que le va a poner a ese paciente según esto. Tercer ítem, determinar si existen factores modificadores o comorbilidades, muy importante. Los factores modificadores o situaciones concomitantes son EPOC, insuficiencia cardíaca, diabetes, insuficiencia renal crónica, uso de alcohol, inmunosupresión, neoplasia o exposición previa a antibióticos, ¿sí? Situaciones que le puedan modificar el rumbo de su enfermedad y que requieren pues que usted tenga eh, como una mayor atención para definir el antibiótico que le va a poner. Y las condiciones sociodemográficas a tener en cuenta, claro, incapacidad de autocuidado, carencia de soporte familiar, residencias en áreas de difícil acceso, habitante de calles, situación de conflicto o edad avanzada. Eso más que todo con el tema de definir si el paciente es de un manejo ambulatorio. Usted puede que el paciente lo encuentre con una escala de riesgo baja y usted diga, listo, el paciente es para manejar en casa, pero si el paciente no se puede cuidar solo, si el paciente no deglute y no va a ser capaz de tomarse una tableta, si el paciente vive lejos, ¿cierto? Y hace una complicación y no va a llegar rápido a un servicio de urgencias, es mejor tenerlo monitorizado hasta que uno sepa que le va a ir bien, ¿sí? Entonces son situaciones a tener en cuenta. Y por último, estratifique el riesgo. Y esto todo hay que tenerlo en cuenta para poder definir cómo vamos a manejar al paciente. ¿Y cómo vamos a estratificar el riesgo? Pues con los índices de gravedad. Y entre los índices de gravedad tenemos una muy sencillita de manejar, ¿cierto? Que es el CUR 65. Estos índices de gravedad le van a ayudar a determinar a usted si el paciente se puede manejar en casa o si hay que hospitalizarlo. Y si hay que hospitalizarlo, definiríamos si es en salas o si es en una unidad de cuidados intensivos. Y la escala que vamos a usar es la CUR 65 o CRB 65. La escala inicial, ¿cierto? Entonces el CUR 65 es muy fácil, vea, C, confusión, o sea, si el paciente está con una confusión en persona, en lugar, en tiempo, o un test mental menor a 8, da un punto. U de urea o BUN por encima de 19 da un punto. R de frecuencia respiratoria, si está por encima de 30, un punto. B de blood pressure, tensión arterial menor a 90 o diastólica menor a 60 y 65 de la edad, si tiene más de 65 años, un punto. Entonces, el CUR 65 le va a dar a usted un puntaje que va a clasificar el paciente en grupo 1, grupo 2 y grupo 3. El paciente grupo 1 es el paciente que tiene un puntaje CUR 65 de 0 o un punto. Y mire que la mortalidad es del 1%, o sea, la probabilidad de que el paciente muera por una neumonía es del 1%. Mándelo para la casa, no le va a pasar nada. Pero claramente tiene que cumplir esas condiciones sociodemográficas que dijimos. Tiene que tragar, tiene una pasa, tiene que tener un cuidado, etc. El paciente de grupo 2 es el paciente que tiene un puntaje CUR 65 de 2. Mire que la mortalidad ya aumenta, probabilidad de muerte de 9%, o sea que usted paciente lo tiene que hospitalizar. Y el paciente que tiene un CUR 65 de 3 o más es el grupo 3, la mortalidad sube a un 22%, estaríamos hablando de una neumonía grave, claramente hay que hospitalizarlo, pero es altamente probable que requiera unidad de cuidados intensivos. Para definir esto, tendríamos que hacer la otra escala, que es la escala de la Sociedad Americana del Tórax, que ya se las voy a mostrar. Devolviéndome un poquito al CUR, hay otra escala que es el CRB 65, es muy parecida, pero mire que le quita la U. ¿Por qué? Porque hay veces donde ustedes van a trabajar no hay laboratorios.
Entonces, si no hay laboratorios, pues no le calcula este 1. Y también sirve, CRB está validada, no hay problema. Y en esta C, que es la confusión o el test mental abreviado, usted puede usar esta tablita, vea. Le pregunta al paciente la edad, la fecha de nacimiento, pues, el día, la hora, el año, el nombre de la institución, que reconozca a 2 personas, entonces usted le puntúa aquí. ¿Sí? La puntuación correcta son 10. Si tiene menor a 8, pues ya le daría aquí un puntico. Bueno, y a esos pacientes que usted va a hospitalizar, generalmente a los del grupo 3, usted tiene que hacerle esta otra escala, que es la escala de la ATS, American Thoracic Society. Entonces, le hace esta escala, donde usted evalúa criterios mayores y menores. ¿Para qué? Para definir si ese paciente se va a una unidad de cuidados intensivos. Si el paciente tiene un criterio mayor o 3 criterios menores, el paciente es de UCI. ¿Cuáles son los criterios mayores? Si necesita asistencia por ventilador mecánico, ¿cierto? O sea, si usted necesita intubarlo, o si no necesita intubarlo, pero necesita un CPAP, también es de UCI. O sea, una ventilación con presión positiva, pero sin intubación. O que requiera un soporte vasopresor, claro, el paciente está en choque, usted le puso norepinefrina, entonces ese paciente también es de UCI. Uno de los 2 criterios. Y en los menores necesita 3. Entonces, frecuencia respiratoria de más de 30 por minuto, una PAFI menor a 250, infiltrados multilobares, si el paciente está confuso, si tiene un mayor a 20, si tiene linfopenia por debajo de 4000, si tiene trombocitopenia por debajo de 100.000, hipotermia o hipotensión con alto aporte de líquidos. Miren, no está todavía con vasopresor, pero sí le ha tenido que poner muchos líquidos. Entonces, ¿usted cómo va a interpretar eso? Usted dice, tengo un paciente con neumonía adquirida en la comunidad, yo le voy a calcular el CUR 65 o el CRB 65 y yo miro la saturación de oxígeno. Si el CUR 65 o el CRB 65 dan 0 o 1, ¿cierto? El riesgo de que el paciente muera es 1%, es muy bajito, y la saturación está por encima del 90%, evalúe. Ese paciente tiene imposibilidad de medicación oral, falta de soporte familiar o tiene derrame pleural. Sí, pues así esté con un muy buen CUR, le toca dejarlo hospitalizado. Pero si no, mándelo para la casa. Ahorita vamos a mirar con qué lo vamos a mandar. Si por el contrario, usted le calcula el CUR 65 o el CRB 65 y tiene 2 o más, perdón, aquí estoy aquí abajito, si tiene 2 o más, o si tiene CUR 65 o CRB 65 de 1, pero está con una saturación menor a 90, tiene que hospitalizarlo. Al igual que si este paciente que está bien, pero no puede tomar el medicamento oral, lo hospitaliza. Y ese paciente que está hospitalizado, a ese paciente usted debe calcular los criterios de la ATS, mira si tiene un mayor o 3 menores, si sí, se va para UCI y si no, lo deja en sala general. Así usted sabe dónde va a manejar a su paciente. Y de eso sale esta clasificación. La clasificación se va a basar en el factor de riesgo que tenga el paciente para los gérmenes trazadores, neumococo, resistente a penicilina, pseudomonas, staphylo aureus, el estado de comorbilidades y la gravedad. Entonces usted puede dividir el paciente en grupo 1, grupo 2 y grupo 3. El grupo 1 son pacientes que tienen CUR 65 de 0 y 1. Generalmente, mire, van a ser ambulatorios. Si el grupo 1, perdón, puede ser A, no tiene factores de riesgo, ya les había mostrado la tablita, diabetes, inmunosupresión, EPOC, falla cardíaca, o puede ser B con factores de riesgo. El grupo 2, ya sabemos, este grupo 2 generalmente está conformado por los pacientes que tienen CUR 65 de 2 o más, pero mire, adicionalmente meten en este grupo 2, porque va a tenerlo que hospitalizar, esos pacientes que tienen CUR 65 de 0 y 1, pero no tienen las condiciones adecuadas para usted asegurar un tratamiento. Entonces entran como grupo 2. Y el grupo 3 es el paciente que tiene un CUR 65 de 3 o más y que tienen criterios de unidad de cuidados intensivos. Y a usted los puede dividir si tiene factores de riesgo para pseudomonas o para estafilococo aureus.
En general, los estudios adicionales que le tienen que hacer a los pacientes, si el paciente es de grupo 1A, radiografía de tórax, recuerde que el 1A es el paciente con curso 65 de 0 y 1 y no tiene factores de riesgo, una persona sana, solo con radiografía y chao, se va para su casa a tomar su pastillita en la casa. Pero ya en la medida en que el paciente tiene una mayor complejidad, pues usted tiene que pedir otras cosas. En el grupo 1B, la radiografía y el hemograma, y en el grupo 2 y 3 ya usted complementa con radiografía, hemograma, la función renal, los electrolitos. Y mire, a estos pacientes usted sí les tiene que hacer una aproximación para tratar de establecer el germen causal. Mire que aquí en grupo 1 nosotros no estamos hablando de que le tome cultivos de esputo ni gran esputo, porque el paciente generalmente es ambulatorio. El grupo 2 y 3, que es el paciente que usted va a hospitalizar, es un paciente que usted sí debería intentar buscar el germen causante. Y en el caso usted haría un gran esputo, un cultivo de esputo. ¿Qué pasa? Que el rendimiento diagnóstico de estos estudios es muy baja. 40% usted podría aislar el germen. Por eso le digo que usted tiene que escoger el antibiótico empírico, porque usted muchas veces se va a quedar sin un diagnóstico microbiológico. Tiene que tomar además hemocultivos, gases arteriales y serología, ¿listo? Claramente establecer diagnósticos diferenciales, no va a hacer que el paciente más bien esté con una falla cardíaca, usted está diciendo que es una neumonía, pues es muy fácil diagnosticar una falla, pues ya hacer el diagnóstico diferencial de una falla a una neumonía, ¿cierto? Ustedes ya vieron falla, neumonitis por broncoaspiración, importantísimo, preguntar al paciente si es que cuando come tose. Y ahí en adelante hay otros diagnósticos diferenciales, ¿cierto? Vean, ahí está. Bueno, aquí nos están conversando sobre, ¿será que la neumonía adquirida en la comunidad es una emergencia letal? Para eso vamos a mirar esta escalita, también una escala para tener en cuenta. Evalúe, haga una evaluación clínica, ¿cierto? Y mire si hay una disfunción orgánica. Evalúe si ese paciente tiene riesgo de falla respiratoria aguda o riesgo de choque o una comorbilidad que esté inestable o unos niveles altos de biomarcadores. ¿Qué paciente tiene riesgo de falla ventilatoria? El que tiene frecuencia respiratoria por encima de 30, PAFI menor a 250, saturación menor a 90. ¿Quién paciente tiene riesgo de choque? El que está hipotenso y no responde a líquidos, que está hipotérmico, que está confuso, que está haciendo falla aguda de un órgano, específicamente el riñón, el leucopénico, el trombocitopénico. Si el paciente tiene eso, vean, identifique la monitoría y vaya a una unidad de cuidados intensivos. Si no tiene eso, pues mire, el CUR 65 y si es favorable entre 0 y 1 lo puede mandar para la casa, pero si no, hospitalícelo en una sala general. O sea, esta aproximación es muy parecida al otro algoritmo, pero ellos arrancan de lo más grave a lo menos grave. En el otro algoritmo era como al revés. Los dos son válidos, dicen lo mismo. Evalúe el paciente, usted lo hospitalizó y mire si el paciente mejoró para saber si usted le va a dar salida. ¿Cómo le va a dar salida? Vea, cuando tenga temperatura por encima de 37,8. Mire qué bonito el término 37,8. A veces los pacientes, los familiares, los auxiliares, todo el mundo se asusta porque el paciente hace 37,8. Están diciendo si tiene menor o igual a 37,8, tranquilo, usted le puede dar salida. Una frecuencia cardíaca menor a 100, una respiratoria menor a 24, una sistólica por encima de 90, saturación por encima de 90, puede tomar la vía oral, el estado mental está normal y los marcadores inflamatorios han disminuido. Si esto pasó, usted le puede pensar en manejo ambulatorio. ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento ahora sí? El tratamiento, unos pilares fundamentales, que es para todos, saturación por encima de 90, hidratación, profilaxis para TBP, terapia respiratoria. No podemos olvidar las enfermedades concomitantes, ¿cierto? Siempre hay que tenerlas en cuenta, tratarlas y monitorizar hemodinámico. Para hacerles aquí pues un break. Ojo que el paciente diabético a veces presenta elevación precisamente de la glicemia en relación a una situación infecciosa. Entonces usted puede ver que a veces esos pacientes diabéticos se descompensan es porque precisamente están pasando por una sepsis, una neumonía, etc. El tratamiento antibiótico hay que empezarlo de forma precoz. Recuerde que el paciente que está en sepsis severa y choque séptico debe empezar el antibiótico en la primera hora porque cada hora que pasen aumenta el riesgo de mortalidad. O sea, entre más horas se demore el paciente en sepsis o choque séptico sin antibiótico, más se muere.
¿cierto? Y generalmente la duración es de 5 a 7 días, mire. Y usted debe poner un antibiótico empírico, pero usted lo debe modificar con base en el agente etiológico aislado, si es que lo aísla. Entonces, mire, estas tablitas también hay que revisarlas, ¿cierto? Pero en general nos estamos dividiendo en grupos, el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. Al grupo 1, aquellos pacientes A, que son sanos sin factores de riesgo, el tratamiento va a ser ambulatorio y va a ser amoxicilina o claritromicina. Para el grupo 1B, que es el paciente ambulatorio, pero tiene factores de riesgo de enfermedades concomitantes, usted ya le va a reforzar un poquito aquí, va a ponerle amoxiclavulanato, ¿cierto? Asociado a claritromicina o acitromicina. Este paciente del grupo 2 es un paciente que usted va a hospitalizar y ellos aquí lo dividen así. El 2A no tiene factores de riesgo ni enfermedades concomitantes. Usted puede colocar beta-lactámico más macrólido. ¿Qué beta-lactámico sugieren? Penicilina cristalina o claritromicina. Pero si no le quiere poner penicilina porque es muy engorroso poner antibiótico cada 4 horas, pues puede poner otra, ¿cierto? Una aminopenicilina. Aunque aquí también sugieren cada 4, pero por ejemplo la ampicina sulbactam usted la puede poner cada 6 horas. Si usted evalúa a su paciente y tiene factores de riesgo para gram negativos, mire, aquí están sugiriendo ampicina sulbactam. Si usted evalúa a su paciente con el perfil de la tablita que le dije y tiene factores de riesgo para neumococo resistente a penicilina, vea, ceftriaxona. Si usted evaluó a ese paciente y es de grupo 2, pero básicamente por razones socioeconómicas, usted lo trata igualito al del grupo 1A, que sería este, ¿sí? Amoxa, pero pues intrahospitalariamente porque por alguna cosa no se puede tomar el medicamento en casa, ¿cierto? Y si no tiene, si tiene problema para la vía oral, pues tendría que ponérselo endovenoso. Y el paciente 3, pues ya dijimos, un paciente que va a la unidad de cuidados intensivos porque tiene un riesgo pues de mortalidad alto. Y ese paciente usted tiene que evaluar si tiene riesgo o no para pseudomonas y para estafilococo aureus. Mire, si el paciente no tiene factores de riesgo para pseudomonas, ojo que estamos hablando de paciente UCI, ese paciente va con ampicina sulbactam, 3 gramos cada 6 horas, si usted está ahí cubriendo neumococo, hemófilo influenza, le pone claritromicina, macrólido para cubrir atípicos, le pone oseltamivir, ¿sí? El medicamento antiviral para cubrir influenza. Y si usted ve que ese paciente tiene riesgo de tener una infección por estafilococo aureus, usted le pondría banco o lineso. ¿Cómo sabe que tiene riesgo para estafilo? La tablita mágica que tiene que aprender de memoria, que ya las mostré. Si tiene riesgo, se lo pone, si no, no. Ahora, si el paciente tiene factores de riesgo para pseudomonas, mire qué bonito. Le quitan la ampicina sulbactam, le refuerzan la pseudomonas con el piptazo, ¿de acuerdo? Persiste con claritromicina, sí, macrólidos para los atípicos, y le ponen el celtamivir, que es para influenza. Si usted no quiere ponerle piptazo, le quiere poner cefepime, pues hágale que también le sirve. Y este último paciente tiene factores de riesgo para estafilococo aureus. Ahí está la tablita. Entonces, ampicina sulbactam lo ponen, claro, porque usted está ahí cubriendo el neumococo normalito. Claritromicina, claro, para cubrir los atípicos, el macrólido. Y ahí es que le ponen el refuerzo del estafilo, la vancomicina. Pero si tiene fallita renal, le pone el inesolid. ¿Listo? Entonces, ahora, si usted tuviera factor de riesgo para las dos cosas, si usted tiene factor de riesgo para pseudomonas y para estafilo, ¿con qué iría? Pues pseudomonas le pondría piptazo o cefepime. Los atípicos le pondría claritromicina. La influenza le pondría oseltamivir y el estafilo resistente a meticilina le pondría banco o lineso, ¿cierto? Mire cómo se complica a mayor gravedad del paciente el tema de los antibióticos empíricos. Por eso al principio les dije que uno debería tratar de escalar el manejo antibiótico cuando ya tiene el antibiograma. Y en estos pacientes de UCI generalmente uno tiene los antibiogramas positivos porque son pacientes que se toma el cultivo de secreción traqueal mediante un tubo. Usted intuba al paciente y ahí la terapeuta aspira con una sonda
y eso se manda al laboratorio. Entonces tiene mayor precisión, como un mini lavado broncoalveolar. Le echa un poquito de solución salina, lo aspira y lo lleva. Tiene un poquito más de rendimiento que decirle al paciente que tosa y ese esputo llevarlo pues como al laboratorio. Entonces, estos pacientes de UCI casi siempre tienen mayores tasas de aislamiento microbiológico. Entonces, usted le empieza ese tratamiento empírico y cuando le llega al cultivo, en unos 3 a 4 días, entonces usted ya de escala. ¿Qué significa de escalar? Ah, bueno, pues que si le sale un neumococo que no es resistente, le dejan piscina sulbactam. Ah, es que no es un estafilo, quítele el abanco, quítele el piptazo. Ah, no, mire, no es una pseudomona, quítele el piptazo, ¿sí? Entonces, es como restringir el uso de los antibióticos cuando ya tenemos el germen aislado y las especificidades. Probablemente en estos grupos anteriores nosotros ya hemos conversado, en el grupo 1 usted no va a hacer ningún esfuerzo por tomar cultivo ni gram, porque los pacientes con este tratamiento empírico les va bien y no necesitan tomar cultivo, ya lo hemos conversado. Y el 2, que es el paciente que usted va a hospitalizar en sala general, sí le debería tomar cultivo, la probabilidad de que le salga positivo es mucho menor, pero usted tiene que escoger muy bien el antibiótico precisamente empírico porque con ese va a seguir y eso dependerá el éxito del paciente. Claramente, si usted empieza un manejo antibiótico empírico y el paciente en 72 horas no tiene una respuesta favorable, piense en dos cosas. Siempre lo enfatizo a mis estudiantes, o germen no cubierto o foco no drenado. Vuelve y juega. Usted le puso un antibiótico a un paciente, está tratando lo que esté tratando, una neumonía, una infección urinaria, una infección de piel y tejidos blandos. Póngale el nombre que quiera. Usted le pone un antibiótico, usted piensa que ese antibiótico que usted está escogiendo tiene que ver con el perfil de riesgo del paciente. Usted debe esperar que ese paciente mejore en 48 a 72 horas. Si el paciente no mejora en eso, piensa en una de dos, o germen no cubierto o foco no drenado. Y en ese caso ustedes tienen que mirar qué otras cosas. Si hay un foco no drenado, si estamos hablando de neumonía, pues revise nuevamente otra radiografía para ver si hizo derrame pleural o un TAC de tórax, mire si es que hizo un derrame pleural y por eso no mejora la fiebre, o una complicación propia de la neumonía. Si estamos hablando de infección urinaria, hágale ecografía renal, hágale un TAC de abdomen a ver si hizo colecciones renales. Si estamos hablando de piel y tejidos blandos, sacamos también una imagen para ver si hizo un absceso, ¿cierto? Y germen no cubierto. Ah, bueno, no, es que de pronto le puse un espectro antimicrobiano pensando en que el paciente de pronto tenía un germen sensible, pero no funcionó, entonces hay que escalarlo, ¿listo? O sea, uno no se va a casar con un antibiótico a terminar los 7 días cuando ya sabe que desde el tercer día no respondió. Y mucho cuidado con el bicho que nos aqueja actualmente, el bichito del COVID-19, ¿cierto? El paciente sintomático, respiratorio y con fiebre, pues siempre hay que descartarle pues esta situación que no es tema ahorita de la exposición. Estas son las complicaciones, ya hablamos de un derrame, ¿cierto? Empiema, abscesos, fístulas. La prevención, vacunación antineumocóxica en todos los mayores a 65 años y en los menores de 65 años que tienen estas situaciones. ¿Listo?